Como decía, contamos con Luis Rodríguez Calles, asistente técnico de Traxatec en el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación relacionados con el racismo, las actitudes hacia la inmigración, relaciones de convivencia entre población inmigrante y población activa y las políticas de integración, entre otras. También contamos con Soledad Martín Nájera, a mi izquierda, fiscal jefa de la Fiscalía de Valladolid, licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y miembro de la carrera fiscal desde el año 1987. Promocionó a la segunda categoría de fiscal en 1992 y fue nombrada fiscal jefa de la Fiscalía de Valladolid en 2018, donde asumió personalmente la materia de delitos contra discriminación y de odio. A nivel internacional ha sido miembro de la Delegación Española para la Defensa de los Informes en los comités de la ONU sobre Derechos Fundamentales y CEDAW por delegación de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, Yolanda Martín Ventura, secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de Comisiones en Castilla y León. Aparte de tu currículum, he de decir que colaboras habitualmente con EAPN Castilla y León, con nuestra organización, y que EAPN siempre ha estado a disposición de comisiones obreras para lo que necesitéis. Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Valladolid, titulada especialista en sindicalismo, así como en estudios de género por la Universidad de Valladolid. Trabajadora del grupo Inditex, fue nombrada secretaria de Mujer e Igualdad en 2017 y desde 2022 asume también la Secretaría de Políticas Sociales en Comisiones Obreras, Castilla y León. Gracias por estar, Yolanda. Bien, queríamos empezar el debate con las siguientes preguntas a los tres ponentes. Son dos. ¿Qué mecanismos, estrategias y normativas se están implementando para combatir la discriminación y la aporofobia en el acceso a servicios y sistemas de protección? ¿Son necesarias nuevas medidas ante desafíos actuales como el ciberodio o los retos que plantea la inteligencia artificial en este ámbito? Y por otro lugar, desde su experiencia, ¿cómo podemos trabajar de forma coordinada los distintos actores para fomentar la denuncia de dichos actos discriminatorios? Si os parece adecuado, podemos empezar por Luis, para seguir con Soledad y terminar finalmente con Yolanda. Tenéis más o menos unos 10 minutos para vuestra exposición, luego pasaríamos a un debate y a un turno también de preguntas de las personas asistentes. Pues Luis, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en esta sede tan importante, el edificio tan bonito. Muchas gracias por querer contar con el observatorio. Nos parecía muy importante estar aquí. Disculpo de parte de Caroline su ausencia. Caroline es la directora del observatorio, le hubiera gustado estar aquí, pero está en Canarias, en otro evento. Nos hacíais tres preguntas en una, en esta primera parte. Nos preguntáis por mecanismos, por estrategias y por normativas. Empezando por normativas, yo diría que en primer lugar en los últimos años probablemente quizá el paso más importante a este nivel ha sido la aprobación de la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y la No Discriminación, la conocida como Ley Cerolo. No me voy a referir mucho a esta ley, especialmente teniendo aquí a la fiscal, que yo creo que lo va a poder explicar mucho mejor, pero porque estemos un poco todos y todas en la misma página, sí me interesaba empezar aludiendo a cómo se define la discriminación en esta ley y en la normativa internacional en general. Esta ley y algunos de los organismos de igualdad que tenemos en España se fundamentan en una directiva del Consejo ya del año 2000, la 2043, en la que se definía en parte la discriminación, pero cómo define la Ley de Igualdad de Trato, que es una ley integral, la discriminación directa en este caso, sería aquella situación en la que se encuentra una persona o un grupo de personas que pueda ser tratada de una manera menos favorable a como lo serían otras personas y por razón de sexo, nacimiento, origen racial o étnico, discapacidad, religión, convicción, opiniones, etc. En este sentido, es una ley interesante porque hace referencia a los ámbitos de la vida política, económica, social
y cultural, y por tanto pues se aplica esta ley a los ámbitos del empleo, la educación, la sanidad, servicios sociales, acceso a la vivienda, etc. Y es incluso más interesante, bueno, porque como ley integral pues establece un conjunto de obligaciones que vinculan incondicionalmente a todas las administraciones públicas, y la propia ley pues la establece en el caso de las relaciones también entre particulares. Luego tenemos otro tipo de discriminación, que sería la discriminación indirecta. Se produce cuando una disposición, un criterio, una práctica, una conducta, un comportamiento, y aquí viene lo importante, aparentemente neutros, pues ocasiona o puede ocasionar una desventaja particular de una persona o grupo con respecto a otras, por las mismas razones que prevé la ley. Y esta discriminación indirecta pues, nos lleva a un concepto que ahora mismo está debatido y digamos no está aún asimilado, integrado a nivel normativo, que sería esto de la discriminación estructural, que yo creo que puede ser de interés para esta red. Ya la ECRI también, hace unos años, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, definía la discriminación estructural como el conjunto de reglas, normas, rutinas, actitudes y comportamientos que consciente o inconscientemente plantearían obstáculos a estos grupos o personas por las razones que contempla la ley. Es decir, la discriminación estructural lo que está haciendo es referencia al carácter sistémico e implícito que tiene, en este caso me vais a permitir que me refiera a mi ámbito, digamos, de actuación, que sería el racismo y la xenofobia, pero también carácter sistémico e implícito que tiene la discriminación, que se incardina en las instituciones de poder y que se observa a través de estas leyes, normas o costumbres, etc. Por tanto, está haciendo referencia en primer lugar al nivel individual o al nivel también colectivo en el que se produce determinado clima, pues ya sea de actitudes o de comportamientos más o menos racistas, etcétera, y también está haciendo referencia al nivel de las organizaciones y su funcionamiento interno, y que bueno, podría revisarse. Como decía, me vais a permitir que me lo lleve a mi terreno, es decir, a la discriminación dirigida específicamente a grupos de inmigrantes o extranjeros, o que son percibidos como inmigrantes y extranjeros. Y, por tanto, aquí tendríamos un poco lo que sería la definición del concepto de discriminación desde un punto de vista también más académico y de la ley. La segunda parte de la pregunta hacía referencia a estrategias, y aquí me voy a detener un poco más para señalar el recientemente aprobado Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, que se aprobó hace unos meses por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es un marco estratégico en el que hemos estado trabajando los últimos meses de Teobraxe. Es un instrumento programático que es voluntario, flexible e inspirador, por tanto no es un plan de acción que tenga, digamos, que lleve aparejada una serie de medidas, sino que pretende ser un instrumento para inspirar las políticas públicas a nivel estatal, autonómico y local. Bueno, principalmente porque las competencias en materia de integración y convivencia, inclusión, etcétera, pues están en la mayoría de las comunidades autónomas o los municipios. Entonces, bueno, pues este marco estratégico, como decía, es una hoja de ruta de las cosas que se pueden hacer, tanto las que ya se están haciendo en algunos sitios y funcionan, como las que no se están haciendo y podrían funcionar por la experiencia que se tiene en otros lugares de Europa. Decía que me iba a detener un poco en el marco porque hay un bloque, digamos, de actuación específico para la prevención, la sensibilización y la intervención, en este caso contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, pero pudiera ser también otro tipo de intolerancia como la aporofobia o el edadismo u otro tipo de discriminaciones. Bien, por tanto, entonces, a nivel de las estrategias hay varias cosas que se pueden hacer. La primera de ellas sería, en materia de vigilancia, prevención, detección y eliminación, la hoja de ruta que establece el marco es que todas las comunidades autónomas en España tengan un plan regional, también los municipios tengan un plan local, por un lado, de prevención del racismo y la xenofobia, por otro lado, de inclusión e integración. En un estudio que hicimos previo a publicar el marco, en 2022, en las comunidades autónomas, pues vimos que 7 comunidades autónomas solo tenían planes de integración e inclusión, entre las que se encuentra Castilla y León. El plan se llama el Plan de Cohesión Social con la Inmigración y Convivencia Intercultural. Este plan llegaba hasta 2021, se prorrogó hasta 2022, y bueno, aprovecho que estoy aquí, luego si podemos comentar, pues saber un poco cuáles son vuestras expectativas, si se va a prorrogar, si se está en la elaboración de otro plan. En cualquier caso, pues el marco estratégico lo que pretende es que todas las comunidades autónomas tengan un plan de este tipo.
solo 2 comunidades autónomas, Navarra y Comunidad Valenciana, tienen un plan de prevención del racismo y la xenofobia. Otra línea de actuación serían las acciones formativas, es decir, favorecer la formación de distintos agentes en el ámbito judicial, servicios policiales, funcionariados, profesionales en atención directa en materia de prevención de la discriminación, del racismo y de la xenofobia. Luego os puedo contar un poco sobre algunos de los proyectos en los que Overaxe está trabajando en este sentido. Otra línea de actuación sería la sensibilización, favorecer el conocimiento acerca del discurso de odio, del racismo, de la intolerancia, etc. Otra línea de actuación sería pues, potenciar los mecanismos de prevención y de monitorización en redes sociales, y aquí Overaxe, a mi juicio, hace un trabajo bastante importante que luego podemos comentar también. Y una última línea de acción en materia de prevención y sensibilización, etcétera, pues sería abordar esto que hemos comentado antes del racismo estructural. Dentro de esta línea de actuación pues hay 3 cosas principales que podrían hacerse. En primer lugar, y esta es una cuestión recurrente también, sería mejorar la recogida de datos, es decir, mejorar el conocimiento acerca de las situaciones de aquellos grupos susceptibles de sufrir discriminación. Por otro lado, podríamos impulsar la revisión. Cuando antes decíamos que el racismo estructural pues, se manifiesta hacia adentro de las instituciones, bueno, pues una de las cosas que se pueden hacer es elaborar primero diagnósticos y luego protocolos para revisar los procedimientos de las administraciones que están en atención, administraciones y profesionales que estáis en atención directa a la ciudadanía. Y en último lugar, y importantemente, yo diría que es un poco el elemento diferencial de España, que es un país de una inmigración, volvemos a mi tema, perdón, una inmigración reciente, pues sería fomentar la incorporación de estas personas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en otros muchos países, pues tenemos a la población diversa en la judicatura, en la política, etcétera. Y bueno, pues aquí en España este paso, quizá porque somos un destino reciente, pues todavía no se ha alcanzado, y esto pues pensamos que ayudaría bastante a visibilizar el papel que juegan estos colectivos en la sociedad. Ya por terminar, el tercer elemento era el elemento de los mecanismos para prevenir la discriminación. Tampoco voy a entrar aquí mucho por la misma razón de antes, pero bueno, apuntaré que esta directiva del Consejo obligaba a España a disponer de organismos de igualdad para vigilar y en fin, acompañar, detectar y, en todo caso, reparar a las personas que sufren discriminación. Tenemos el Consejo Estatal para la Discriminación Racial y Étnica, el CEDRE, que ahora mismo depende del Ministerio de Igualdad, y el CEDRE tiene 23 oficinas estatales en todo el territorio y además 124 puntos de acceso al procedimiento que gestionan las propias entidades sociales que se encargan o que colaboran con el CEDRE para atender a estos colectivos. El Ministerio de Justicia, por su parte, pues dispone de 26 oficinas en el territorio también, en este mismo sentido. Pero bueno, yo diría, pese a que tenemos estos organismos de igualdad, otro de los organismos de igualdad muy importante que tenemos ahora es el nuevo nombramiento del fiscal delegado de delitos de odio, que es una figura que va a coordinar a todas las fiscalías delegadas en los territorios y que además es un hombre de una trayectoria muy reconocida, Miguel Ángel Aguilar. Y decía, pese a que tenemos estos organismos de igualdad, puede que sigamos teniendo algunos problemas y que estos problemas puede que sean los mismos y otros son novedosos. Y así entronco y ya termino con la segunda pregunta que hacía referencia al ciberodio, inteligencia artificial y los nuevos retos que se nos plantean. Decía que podemos seguir teniendo los mismos problemas porque seguimos teniendo un problema de infradenuncia. Es un problema detectado sistemáticamente en los informes de delitos de odio de la Oficina Nacional de Delitos de Odio, del Ministerio de Justicia. Y bueno, son problemas que empiezan a abordarse, por ejemplo, con la nueva aplicación del reglamento de la Unión Europea, la ley esta de servicios digitales, que bueno, obliga en cierta manera a las plataformas a retirar contenido y a monitorizar este contenido, etcétera. Pero bueno, de momento lo puedo dejar aquí y luego podemos seguir indagando en estas cuestiones. Gracias, Luis, porque te has ceñido muy bien al tiempo que teníamos previsto. Soledad, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Agradecer a PN la invitación que ha hecho la Fiscalía. Disculpadme, por favor. Como veis, la garganta no es el mejor órgano que tengo hoy, así que, por favor, tened un poco de paciencia conmigo. También agradecer al CES su acogimiento en este edificio tan magnífico.
Yo estoy aquí con ustedes de querido por dos razones. Primero, porque asumí directamente los delitos de odio, que ya los había asumido el anterior fiscal jefe cuando llegué a la jefatura, y porque como somos muchos en la fiscalía, ya lo saben, llevo también los delitos de criminalidad informática, así que abarco también el aspecto del ciberacoso. Pero mi perspectiva obviamente es, no voy a decir marginal, lo que voy a decir es distinta a la suya desde la perspectiva de que el derecho penal es el instrumento más riguroso y más fuerte del ordenamiento jurídico para reinstaurar una situación vulnerada. De manera que se rige por una serie de principios muy estrictos y muy elaborados, en los que la aplicación de la norma a veces nos presenta dificultades en situaciones y en hechos de naturaleza discriminatoria que han dado lugar realmente a un enorme desarrollo de una categoría legislativa que antes no lo estaba tanto. Me voy a explicar. En principio, en el derecho penal no se juzga a las personas en cuanto a lo que son, sino a lo que hacen. No es el pensamiento el que se juzga, no es el que yo odie al pobre, estamos hablando de aporofobia, lo que se enjuicia en el ámbito penal, sino que esa aversión tenga un elemento discriminatorio y una manifestación. No voy a entrar en el discurso de odio porque no acabaríamos. O sea, lo de los 10, estaríamos aquí 10 días y seguiríamos hablando del discurso del odio. Voy a intentar concretarlo un poco más. Me preguntan por estrategias. Derecho penal último límite, las instituciones piramidales. Son ustedes realmente los primeros llamados a detectar todas esas situaciones que después nos pueden comunicar. Yo estoy de acuerdo con Luis que el hito fundamental es la Ley de Igualdad de julio del año pasado. El artículo 23 recoge esa posibilidad. La discriminación no es una novedad en el Código Penal, las cosas como son. Está en el Código Penal desde el año 83, que parece que fue ayer y no, fue hace tiempo ya. Pero ha ido avanzando extraordinariamente. Por una parte, por la sensibilidad desarrollada, por las resoluciones internacionales y por un problema evidente, y es que desde la aldea pequeña en la que la discriminación era evidente a la globalización actual, los instrumentos que los poderes públicos han tenido que desarrollar para limitar aquellas situaciones en las que las manifestaciones de poder de distinto tipo, porque no estamos hablando de un poder político, sino de situaciones fácticas, de poderes de hecho, de sentimientos, de situaciones estructurales, de prejuicios, de es que esto es así. Todo esto ha desarrollado una situación en la que la discriminación aparece como un elemento un elemento estructural de nuestra propia sociedad. Así ha utilizado el mayor de los instrumentos, que es el derecho penal. ¿Cómo lo ha hecho? Digan ustedes que nosotros respondemos a hechos. No somos preventivos. Yo no puedo contestar a la pregunta de estrategia preventiva. Yo estoy aquí para sancionar esa conducta, no para prevenirla, porque es el derecho penal, no es un derecho administrativo, es un derecho penal. Por tanto, ¿cómo lo ha hecho? Pues partiendo de la estructura típica del derecho penal, que son los delitos, lo que ha considerado siempre y desde un primer momento, que no solo la intención, sino que la motivación constituía una situación de agravación de la conducta. Es decir, y me explico, si yo quiero matar a alguien y lo mato, el hecho de matarle, eso es un elemento del delito. Pero si quiero matarle porque es negro, eso es un motivo de discriminación que agrava la conducta. ¿De acuerdo? Todas esas situaciones van al artículo 22.4, circunstancias de agravación de hechos que ya son constitutivos de delito. Es decir,
que han producido una agresión o un perjuicio, amenazas, lesiones, delitos contra la libertad, de cualquier naturaleza. Si yo te violo a ti porque eres... Bueno, es que no quiero hablar de algún asunto que para nosotros además ha sido muy doloroso. Porque eres negra, digo, porque eres... eso agrava el desvalor, lo que se conoce y se llama técnicamente en derecho penal como desvalor de la acción. Pero eso nunca ha sido suficiente. Y se ha desarrollado los tipos específicos bajo la denominación de delitos de discriminación y odio recogidos en los artículos 510 y siguientes del Código Penal. A mí me interesa en el ámbito de la aporafobia, la verdad, dos tipos penales, el 511 y el 512. Porque ustedes trabajan en el tercer sector y en ese sentido están familiarizados con lo que son la difusión de los discursos de odio. No, yo quiero centrarme en las posibles actuaciones penales que se derivan de actuaciones bien de funcionarios públicos o bien de particulares que estén negando prestaciones debidas o determinadas cuestiones obligadas por el ordenamiento jurídico, normalmente jurídico-administrativo, y lo estén haciendo por directamente vinculados con la discriminación y el odio. Esos son tipos muy poco utilizados. No nos llegan denuncias de ese tipo. No llegan. Y la Fiscalía está aquí, ¿eh? Después veremos si lo es, no lo es, si tenemos pruebas, si no tenemos pruebas. Vemos lo que hacemos. Pero si no nos llegan, no podemos hacer nada. Nunca nos llegan. La aporofobia tiene además un problema. Así como los demás elementos de la discriminación están normalmente delimitados por un elemento positivo, es decir, la adscripción a una raza, a un sexo, a una religión. Voluntario no, no tiene que ser voluntario. La aporofobia es lo contrario, es la invisibilidad. Soy pobre, nadie me ve, estoy excluido socialmente, además tengo que estarlo porque, bueno, pues por concepto seguro que por algo tengo la culpa. Y eso es mucho más difícil identificar los ítems de exclusión social como aversión y motivación para la denegación de esas determinadas prestaciones. Estrategias para que nos lleguen. Aquí campañas de publicidad no valen. La exclusión por concepto implica normalmente una falta de comunicación. Y son ustedes, son las organizaciones que están al lado de estas personas, las únicas que van a poder detectar esas situaciones, valorarlas y, llegado el momento, entender que vale la pena el acudir a la Fiscalía. Porque a mí no me vale, a mí como fiscal no me vale que lo que salga en el periódico es que unos energúmenos, perdón, no debo hacer juicios de valor, pero a veces a uno le salen 4 personas cuyo nivel de juicio no comparto, se metan en un cajero a incendiar a una mendiga porque está durmiendo ahí. O le den a comer galletas con dentífrico, riéndose, mofándose y grabando, y lo difundan por las redes porque es muy divertido, ¿no? No tenían nada que hacer esa noche. Hay algo que ha dicho Carlos antes, creo recordar, que también es muy relevante. Aparte de que parece que hay determinados criterios que hemos perdido un poco, también hay un elemento muy importante de miedo, que es lo que se fomenta con este tipo de... ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay patologías que se unen a esa exclusión y a esa sensibilidad y que son muy difíciles de abordar, y ustedes lo saben. ¿Cuántas veces han ido al que estaba tirado en la calle y prácticamente les ha partido la cara?
que me dejes en paz, que no quiero nada, que... son colectivos a los que llegar es muy difícil. Y la labor, yo tengo que reconocerlo, es toda suya. Nosotros estamos detrás con el palo, pero el palo no es suficiente para eliminar la discriminación. El palo no sirve para eliminar la discriminación. El palo sirve para sancionar las conductas una vez que están realizadas, pero no para avanzar un paso más, no para elaborar una estrategia. Ahora, ¿que deben ser sancionadas? Claro que sí, pero para eso tenemos que conocerlas. La única forma de conocerlas es que ustedes nos las cuenten, ¿de acuerdo? La Fiscalía tiene abierto un cauce de denuncias siempre. Y ahora además por correo electrónico desde la pandemia, que está a disposición de todos ustedes. Oberase nos manda su revista ahí, así que ahí pueden, y es fiscalia.valladolid@fiscal.es. No nos llegan muchas, algunas nos han llegado, pero a mí me gustaría que llegaran más, porque hay situaciones de discriminación que a veces pueden ser abordados por la Fiscalía como por ningún órgano, y me voy a explicar. Cuando esas situaciones de pobreza y exclusión social vienen vinculadas a otro tipo de problemáticas, los servicios sociales tienen vías para cubrir o intentar hacerlo por la vía de las medidas de apoyo que nosotros instamos en vía jurisdiccional civil. También se pone en marcha el sistema sanitario y finalmente un sistema de prestación. Pero el sistema de prestación no va a ningún sitio si por último no viene apoyado, de un lado, porque si de un lado, evidentemente, por un elemento positivo de integración, porque solo dando no llegamos a ningún sitio, y finalmente con la posibilidad de que todo aquello que no se esté haciendo cuando hay derecho y obligación de hacerlo, sea sancionado bien a nivel administrativo de la Ley de Igualdad del 22 y también a nivel penal, porque sí existen preceptos penales que contemplan esa situación. Gracias. Es que no, creo que después si queréis, creo que es que mejor contesto, ¿no? Porque si no... Sí. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Yolanda, todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar un saludo para todas las personas que os habéis congregado en esta jornada. Agradecer al CES el habernos acogido, y la verdad es que yo me siento como en casa, porque bueno, pues es un lugar habitual de nuestro trabajo, ¿no?, en comisiones obreras. Y bueno, por dar el agradecimiento también a EAPN, ¿no?, por las palabras que me has transmitido hacia nuestra organización. Y bueno, os digo también que estamos a vuestra disposición, por supuesto, ya lo saben Jonathan y Cristina, que son las personas con las que tratamos más habitualmente. Y también por agradeceros porque quizá el trabajo, ¿no?, que hacemos desde comisiones obreras en estas cuestiones, pues no es el que más se visibiliza, ni el que más se cuenta, ni el que más se conoce. Entonces es de agradecer que nos hayáis invitado, pues, para hablar de todo esto. También me parece importante la jornada, ¿no?, porque visibiliza esas situaciones que padecen un sector de la población, que la padecen o que están en riesgo de padecer, y que, como hemos dicho al principio de la jornada, bien apuntaba Enrique Cabero, que podemos ser cualquiera de nosotros en un momento dado de nuestra vida. Entonces creo que es muy importante, porque debemos de tener en cuenta que, como son condicionamientos tan diversos, pues también requiere tener una multifocalidad y requiere orientaciones y actuaciones diferentes según sean las condiciones en las que se ha llegado a esas situaciones de pobreza o vulnerabilidad. Y también un segundo motivo, porque también nos ayuda a remover esos obstáculos, esas falsas creencias, esos mitos que hay en torno al sector de la población que sufre situaciones de pobreza. En estas tareas estamos embarcados desde hace mucho tiempo,
en nuestro sindicato, y no lo digo con cansancio, pero sí con cierta resignación, porque aunque hemos trabajado, y cuando digo trabajado, es en hacer alegaciones, propuestas, estudios, trabajo de campo, difusión, orientación, un sinfín de cosas, no hemos avanzado todo lo que nos hubiese gustado. Muestra de ello es que ahora mismo las cifras hablan por sí solas, que en Castilla y León, ¿no?, por centrarnos en nuestra comunidad, hay un 22% de sector de la población que está en una situación de pobreza. Creemos que es importante trabajar en un trato igualitario hacia toda la ciudadanía, para que estas personas que están en esta situación logren, puedan no solamente tener sus necesidades básicas cubiertas, sino además intentar salir de ellas, obtener una autonomía personal que les permita salir de estas situaciones. Entonces, para ello creemos que es importante actuar en 5 áreas principalmente. Una es en las políticas de servicios sociales, políticas sanitarias, políticas educativas, políticas de empleo, incluyendo políticas activas de empleo y de formación, y en vivienda. Creemos que estas áreas son fundamentales para garantizar la cobertura de necesidades básicas y para impulsar esa autonomía personal de la que estamos hablando. Por otra parte, consideramos fundamental la implicación y la participación de todas las entidades y organismos y organizaciones que estamos en contacto directo con las personas que padecen situaciones de vulnerabilidad. Por un lado, APN, por ejemplo, hay muchísimas más, pero también el trabajo sindical es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre hemos considerado que el empleo es la base para que estas personas salgan de estas situaciones. Y desde el sindicato es lo que luchamos, ¿no?, por acercar el empleo a estas personas, pero no es un empleo cualquiera. Tiene que ser un empleo de calidad, lo que llamamos y lo que llama la Organización Internacional del Trabajo un trabajo decente. Un trabajo decente que sea que aporte un ingreso justo, con una seguridad en el lugar de trabajo y una protección social para las familias. Aprovecho para invitaros, el día 4 de octubre va a tener lugar también aquí una jornada que hemos organizado desde Comisiones Obreras, que es cuidados y trabajo decente, y también pues vamos a abordar toda esta problemática que nos lleva a ver que hoy, en estos momentos actualmente, después de haber pasado la pandemia, que agravó mucho más la situación, el problema que tenemos ahora mismo con la guerra de Ucrania, todo el problema que hay energético, ¿no?, del coste de la vida, cómo ha subido el coste de la vida, podemos decir que también hay gente trabajadora que sufre pobreza salarial. Y ahí el sindicato pues también actúa de una manera decidida, puesto que estamos continuamente en contacto con esa clase trabajadora que sufre muchísima parcialidad en sus trabajos, con muy pocas horas de trabajo, con etapas con mucha temporalidad, y que, por ejemplo, incide de manera más precisa sobre la población femenina. Las mujeres sufrimos muchísimo más todas estas carencias, ¿no?, en nuestros empleos. En Comisiones Obreras venimos trabajando desde 2 grandes áreas. Por un lado, la negociación colectiva, introduciendo en los convenios cláusulas antidiscriminatorias, porque también la discriminación viene dada por otros condicionantes, como pueden ser el sexo, como he dicho, pero también la etnia, la religión, la raza, el género. O sea, son varias condicionantes los que
los que nos llevan a esto. Entonces, tenemos por un lado los convenios colectivos, la negociación colectiva, por otro lado los planes de igualdad, en el que también se introducen medidas para fomentar que no haya situaciones de discriminación y de odio hacia partes también sectores más vulnerables, y por otro lado, como dijo el gerente de Servicios Sociales, a través del diálogo social, de los que participamos activamente, pero bueno, esto ya lo dejo para una segunda parte para explicaros lo que es nuestra participación activa en el diálogo social. Creemos que es necesaria una coordinación, es imprescindible, entre las diferentes áreas de las administraciones, y para hacer un uso más eficaz de los recursos, sin duplicidades, y cubriendo todos los huecos que pueda haber, ¿no?, para poder cubrir las necesidades básicas de este segmento de la población. Hablamos de estrategias, pues pueden ser muchas. A nivel político, que las administraciones, ¿no?, marquen como una prioridad en sus agendas el avanzar hacia una sociedad igualitaria, haciendo cumplir la legislación y dotando de recursos efectivos para solventar todas estas problemáticas de las personas en situación de vulnerabilidad. Para ello es necesaria la colaboración interadministrativa y la participación de los agentes sociales y económicos y de todas las organizaciones que formamos parte de la sociedad. A nivel normativo, bueno, ellos han hablado más de leyes y de toda la normativa que hay, pero bueno, consideramos que es necesario implementar acciones a nivel normativo, impulsando una normativa estatal básica que iguale derechos y que ofrezca una garantía de recursos mínimos a través de un catálogo común de servicios y de prestaciones esenciales, por una parte, y por otra parte diseñando estrategias de políticas activas de empleo y de formación. También una normativa en materia de vivienda que garantice, ¿no?, a las personas que están en situación de vulnerabilidad o riesgo de padecerla, pues oportunidades reales para poder tener ese acceso a esa vivienda. A nivel social, pues hay que reforzar las figuras de los profesionales de asesoramiento, porque creemos que es fundamental el estar con estas personas a pie de calle, y vemos que cada vez hay más medios telemáticos, cada vez la burocracia es más complicada, y creemos que es súper necesario, pues, reforzar la figura de personal de calle para estar mano a mano, de forma directa, con todas estas personas, y que permitiría un trabajo de anticipación y más proactivo. Bueno, por otro lado, una concienciación social es súper importante, ahora mismo más que nunca, porque sabemos que tenemos, ¿no?, discursos de odio que se están dando desde las propias instituciones, por una parte del gobierno, un discurso peligroso que hace negación de la existencia de la pobreza, que hace negación de la existencia de la violencia de género, que maltrata a parte de estos colectivos, y creemos que bueno, pues es muy importante reforzar la intervención social y educativa. Parece que estamos hablando, que nos estamos remontando a épocas muy pasadas, pero viendo tal y como está ahora mismo la sociedad, creemos que es fundamental volver a reforzar esos cimientos educativos que nos hagan percibir a la sociedad en todo su conjunto, y bueno, creo que es muy importante intervenir en el ámbito educativo para favorecer la inclusión. Y bueno, a nivel así estratégico, no sé qué tal voy de tiempo, por centrarme un poquito más, un par de minutos y termino. Estamos hablando mucho últimamente de atención centrada en las personas, y creemos que en este asunto que nos ocupa, el de la vulnerabilidad, esta atención centrada en las personas es más necesaria que nunca. Debe existir una puerta única de entrada a los servicios sociales. No es normal que la gente que está en esta situación, y que además la sabemos vulnerable y sabemos que tienen más dificultades para el acceso a todo,
vaya de puerta a puerta, dándose con muros. Tiene que ser todo como mucho más unificado. Un mayor acompañamiento, como he dicho, hacia estas personas y centrarnos en especial a las personas, con las personas mayores. Nuestra comunidad en especial tenemos, ya lo sabéis, mucha población mayor y son personas que desgraciadamente pues, tienen peor acceso todavía a los medios telemáticos y bueno, pues creemos que es necesario que convivan las dos figuras, los medios telemáticos, pero también la vía directa, ¿no? para poder que tengan un mayor acceso. Y creo que me voy a detener aquí y ya en una segunda parte pues os contaré otras cuestiones más relacionadas con el papel, ¿no? que jugamos los sindicatos, en este caso, en estas cuestiones y daros las gracias. Perdón si me he pasado del tiempo. Nada, vale, has estado perfecto. perfecta. Gracias. Estáis acoplando muy bien al tiempo que se ha concedido. Bueno, en esta segunda parte vamos a dar paso a cada ponente con unos 5 minutillos más o menos para que contestéis a las preguntas que os trasladamos. De forma específica para Luis, le queríamos preguntar, desde su experiencia y ámbito de actuación, ¿cómo se pueden reducir los prejuicios y estereotipos que fomentan la discriminación en el ámbito del acceso a los servicios y sistemas de protección? 5 minutillos, Luis, para luego poder tener un coloquio con el resto de las personas. Bueno, en primer lugar, yo haría una aclaración porque bueno, hemos utilizado tanto yo como las compañeras en la mesa el término de raza, pero bueno, una aclaración muy breve. Las Naciones Unidas hace ya muchos años rechazó el concepto de raza y probablemente lo utilicemos, bueno, por economía del lenguaje o por entendernos, pero bueno, las Naciones Unidas, y estamos aquí todos de acuerdo, pues dice que no existe la raza, ¿no? Solo hay una, la raza humana. También, muy brevemente, me gustaría retomar una reflexión que yo he mencionado como muy de pasada, pero Soledad insistió un poquito más, y es esto de bueno, la infradenuncia, o bueno, el que los delitos o posibles delitos de odio, incidentes de odio, no lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Hay una reflexión importante, un debate importante en Europa, porque cuando uno trata de capturar el número de denuncias o trata de capturar la percepción de la discriminación que tiene la ciudadanía, pues tenemos unas cifras muy bajas, ¿no? Entonces, aquí hay un debate interesante en Europa porque, bueno, hay quien dice que si se incrementaran, en el fondo sería un indicador de cohesión social, en el sentido de que la gente sería más consciente de sus derechos y de cuáles son las instituciones a las que puede acudir para ver salvaguardados esos derechos. Bueno, y aquí en este sentido la reflexión que yo quería lanzar muy brevemente es, como decía antes Soledad, pues estamos ante los grupos de personas más vulnerables en nuestra sociedad, muy invisibilizados. En el caso, por ejemplo, de migrantes que tienen una situación irregular, pues directamente es miedo, como ella comentaba, pero bueno, en otros casos, pues estos colectivos están en disposición de conocer sus derechos, de conocer los mecanismos, de reconocerse como víctimas de discriminación, porque bueno, a veces la situación que viven pues les impide hacer llegar su posible el haber recibido un delito de odio. No hemos hablado de la coordinación entre actores, luego si hay tiempo puedo mencionar algunos de los proyectos en los que ha participado Veraxi, que es interesante en ese sentido, pero yendo a los prejuicios y a los estereotipos que fomentan la discriminación, me gustaría de nuevo introducir también muy brevemente un debate conceptual acerca de las distintas dimensiones que puede adoptar, pues, por ejemplo, la aporofobia, por ejemplo, pero bueno, en el caso que yo más manejo, el racismo. Hay una dimensión actitudinal que hace referencia a las creencias, a los sentimientos, es el plano de los prejuicios, de las representaciones negativas, en este caso, de distintos colectivos, de distintas personas. Hay una dimensión estructural, como antes comentábamos, que hace referencia a las instituciones de poder y que sostienen este clima que antes comentábamos, pues aporofóbico, racista, edadista, discriminatorio. Hay una dimensión penal y delictiva a la que nos referíamos con los incidentes y posibles delitos de odio, y luego está esta dimensión conductual a la que nos hemos referido todo el rato, de los comportamientos, la discriminación, ¿no? Pero en el plano actitudinal, en el que se encuentran los prejuicios y los estereotipos,
Pues las actitudes las definimos como aquel conjunto de creencias, sentimientos, representaciones que hace un grupo social. En este caso, en la psicología social se habla del nosotros y el otros, creo que antes se mencionaba en la presentación. Hay un otros al que el nosotros, la población, por ejemplo, nativa o bueno, pues la población que se siente integrada socialmente, caracteriza a ese otros, con una serie le atribuye una serie de características, de situaciones y de principios, de valores, etc. En España, como sabéis, la situación de convivencia o de actitudes, por ejemplo, o en el caso, digamos, que yo controlo más, de actitudes hacia la inmigración, pues se han caracterizado como de tranquilas, de sosegadas, de que vivimos en una situación de coexistencia pacífica, y en este sentido también se ha caracterizado a España como una excepción en el contexto europeo. Una excepción en el sentido de que, pese a un endurecimiento de las condiciones materiales para todo el mundo, y especialmente después de la COVID y de las crisis que estamos viviendo últimamente, pues no se ha incrementado la hostilidad hacia esos grupos, las actitudes negativas hacia la inmigración, o al menos esto es lo que dicen las encuestas cuantitativas. Yo, más que respondiendo a la pregunta, digamos, más que aportar soluciones mágicas, que no las tenemos, lo que me gustaría sería suscitar reflexiones y animar el debate o el posterior debate. Entonces, lo que hemos podido ver desde el observatorio es que hay una serie de factores que más o menos estarían explicando el por qué en España no se han incrementado estas actitudes negativas o se han mantenido, dicho de otro modo, se han mantenido estables. Entonces, por un lado, pues estaría, y yo diría en primer lugar y muy importantemente, la actividad que desarrolla el tercer sector, pero también la administración, ¿no? En materia de integración, digamos que han trabajado de manera muy positiva por seguir manteniendo esta convivencia. Antes se mencionaban las rentas de inserción mínima, que en el fondo son una última red de protección social, pero se hace un importante trabajo antes de que la gente caiga en esta red de protección. Bueno, en un estudio reciente que hicimos en Oberase, pues, juntamos, digamos, a diversos profesionales de todo el Estado para debatir estas cuestiones, y efectivamente pues se señalaba el importante papel que han tenido algunos de estos proyectos, por ejemplo, el proyecto ICI, el de Intervención Comunitaria Intercultural de Carlos Jiménez y de la Caixa, que se implantó en todo el territorio, creo que en Valladolid también, y fue muy importante. En España tenemos otras características como el acceso al padrón, que permite o es una puerta de acceso también a los servicios sociales, servicios en general a la ciudadanía, pues que no se tiene, ¿no?, en otros países. En España también tenemos el que hemos sido un país, creo que antes también se comentaba, un país migrante, y por tanto hay una cierta memoria colectiva sobre lo que significa ser migrante. Por otro lado, también en España, hasta el momento al menos, no se había utilizado la cuestión migratoria como un chivo expiatorio de todo lo que nos pasa. Digo hasta ahora porque bueno, pues esto habrá que volver a revisarlo a la luz de ciertos mensajes políticos que últimamente son más frecuentes. Y yo diría que una de las explicaciones más sólidas que explica el que no tengamos unas actitudes tan negativas es la complementariedad que tienen los inmigrantes y los nativos en el mercado laboral. Pese a las crisis, y esto en Comisiones Obreras lo sabréis muy bien, pues se ha mantenido una estructura laboral según la cual los últimos siguen siendo los últimos, digamos, y por tanto se ha mantenido cada uno en su sitio. Esto lo que hace es que las percepciones sobre que compiten con nosotros por el empleo, antes se decía, claro, los pobres son pobres porque quieren, ¿no?, algo habrán hecho, y digamos esta explicación resulta muy funcional digamos, a la sociedad, en tanto en cuanto mantiene a esta población en una situación en la que no compiten por empleo, están estancados y no compiten por empleo, y en principio no competirían por recursos porque nosotros del grupo propio, pues estamos digamos, en un estrato social por encima. Entonces, bueno, pues todo esto son cuestiones que ha ido apuntando la literatura, el observatorio y otras instituciones, es lo que sabemos hasta ahora, y pese a ello, pese a esto que estaba yo comentando, pues persisten las representaciones negativas hacia esta población,
Como decía, en encuestas es muy difícil capturar esto porque, bueno, en primer lugar porque si le preguntas a las posibles víctimas de discriminación, la única manera que tienen de contar esto es, digamos, autopercibirse como víctimas de discriminación. Corto ya. Y, por otro lado, en la medición que se hace cuando se le pregunta a alguien, bueno, hay una cierta deseabilidad social de que todo va bien y bueno, pues yo no soy racista o yo no soy aporofóbico, pero cuando uno se aproxima al campo de estudio de una manera cualitativa, hace entrevistas y profundiza un poquito más, bueno, pues afloran todas estas cuestiones. Luego en el debate podemos seguir insistiendo. A Soledad le trasladamos la siguiente pregunta: ¿cómo se puede acabar con la infradenuncia de los delitos de odio y fomentar que las personas en situación de pobreza y o riesgo de exclusión social puedan denunciar dichos actos? Tema complejo y yo creo que hay que afrontarlo a distinto nivel. En primer lugar, hay un problema de accesibilidad. Es decir, quien está fuera de del sistema tiene muy difícil el conocer los cauces para acceder a las instituciones que podrían tomar la iniciativa en defensa de sus derechos. Porque además muchas veces ya no solo tienen otras patologías, sino tienen problemas de idioma o de comprensión o determinadas limitaciones. No crean que a Fiscalía vienen, cuidado, que yo les tengo en la puerta y con muchos de ellos hablo. Pero normalmente no lo hago porque sean víctimas de exclusión social, de actos concretos de exclusión social, sino porque tienen problemas concretos que hay que reconducir a través de otras vías de derecho o otras vías sociales. Bien. En todo caso, hay un problema de accesibilidad. El segundo problema que hay es el de el sentimiento. Porque en este tipo de delitos la motivación del autor es importante, pero el sentimiento de la víctima también. Decía Luis hace un momento que la víctima se sienta víctima es difícil, porque yo creo que muchas veces están autoconvencidos de que lo que les pasa es justo, no en muchas ocasiones. Eso nos pasa también en violencia, que la percepción de la víctima a veces tiene que salir de su propia experiencia para recolocar su experiencia dentro de lo que es el tratamiento de un igual a igual, porque al final aquí estamos hablando de igualdad, de lo que es una exclusión o un tratamiento injusto. ¿Cómo podemos fomentar la denuncia? Se lo he dicho antes, nosotros lo tenemos muy difícil desde donde estamos, hablo del Ministerio Fiscal. La Fiscalía se ha ocupado de delitos de odio desde hace decenas de años, y no se lo digo en broma. La primera circular es del año 2009, la 7 del 2009. Todos los mecanismos, y tenemos fiscal delegado de delitos de discriminación y odio desde el año 2011. Pero todos los mecanismos se van reforzando. Desde nuestro ámbito es muy difícil si ustedes no nos ayudan. La única manera es la detección, que ya es complicado para ustedes o para nosotros, y después ir discriminando a partir de ahí lo que es motivación, lo que es sentimiento, porque ¿saben lo que yo me estoy encontrando? ¿Saben los últimos asuntos que he visto? Personas que pertenecen a etnias, no razas, ¿vale? Determinadas, acudiendo a centros de salud. Yo soy una jefecilla de provincias y les hablo de lo que yo cuento. Se van al centro de salud y resulta que el médico es cubano y ya no le quieren. Es decir, no solo es la gran sociedad la que discrimina, excluye o tacha al pobre, es que ellos mismos tienen esas mismas prejuicios. Estamos hablando de igualdad, y la igualdad hay que lucharla a todos los niveles. La única forma
de fomentar la denuncia es que ustedes nos ayuden. Es cierto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nosotros la ley nos prevé que nos den cursos de igualdad, vamos, que nos formen, lo de cursos de igualdad, que nos formen en este tipo de delitos y en nuestro ámbito, que es el de la infracción penal. Pero la única forma que esto nos llegue es que ustedes nos ayuden. Y yo estoy aquí para pedirles que nos ayuden, si es que entienden que aquello que están observando ustedes tiene entidad bastante para ello. No, hombre, ¿de acuerdo? ¿El de inteligencia artificial vamos a hablar después o hablo ahora? Pues como quieras, pero sí, yo luego en la ponencia, ¿no? Ah, vale. No, es que no sé si había alguna pregunta sobre el tema. Yo creo que a lo mejor luego en el debate sí se puede. Vale. Yo, Gracias, Eduardo. Nada, Soledad. Es difícil denunciar, también en el ámbito de la violencia de género cuesta mucho que denuncien. Pero sobre todo alguien que no se siente que haya cometido contra él un delito, lo que para ti no existe no lo cuentas directamente, es que no... Correcto. Yolanda, a ti te queríamos preguntar sobre el papel, lo has adelantado antes, ¿qué papel juegan los agentes sociales ante las situaciones de discriminación que se dan en el acceso a los sistemas de protección y cómo se puede promover el trabajo con las administraciones para generar sociedades inclusivas y libres de odio? ¿Cuándo quieras? Bueno, pues como adelantaba antes, el papel de los sindicatos, no solamente actuamos dentro del ámbito laboral, sino que tenemos también pues, un papel sociopolítico que viene recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el artículo 16, y es que los sindicatos más representativos pues, somos sujetos legitimados para formar parte en las negociaciones del diálogo social. El diálogo social, que es un diálogo que se da entre la administración, la parte empresarial más representativa, ¿no? Lo que es se me ha ido, es la patronal, sí, bueno, los agentes económicos, perdón, que no me salía la palabra, y los agentes sociales, que somos los sindicatos más representativos, y en este caso comisiones obreras. ¿Qué hacemos en las negociaciones del diálogo social? Bueno, pues tenemos abiertas varias mesas en diferentes ámbitos, y lo que tratamos es de llegar a consensos para que la ciudadanía, en este caso son diálogo social que tenemos abierto tanto a nivel regional como a nivel local, para hacer llegar a la ciudadanía de Castilla y León pues una serie de mejoras, entre las que están pues todo el tema de protección social. Y digo que hay varios ámbitos de actuación abiertos, como puede ser pues desde la prevención de riesgos laborales, la igualdad de género, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, eliminación de la brecha de género, de la brecha salarial de género, políticas de migración, las políticas sociales, que es en lo que me quiero detener. Por políticas de vivienda, también muy importante, que se me había pasado. Entonces, aquí sí que quiero hacer un especial énfasis, ¿no?, en que el diálogo social lleva abierto ya hace muchos años, desde 2001 se empezó. Hay más de 60 acuerdos cerrados con la administración. El primero de ellos, que casi ni se consideraba que era ni diálogo social, porque bueno, fue algo espontáneo, diría yo, ¿no?, fue las ayudas de emergencia, que sabemos que siguen ahora mismo estando, aunque han sufrido pues, modificaciones y se han adaptado, ¿no?, a nuevas condiciones y a los nuevos tiempos que han surgido. Pero bueno, quiero que veáis de la importancia, ¿no?, y del papel que jugamos en esa negociación como agentes directos en ese diálogo social.
Y bueno, hay que hacer una especial mención a la renta garantizada de ciudadanía, que apareció, ¿no?, fue fruto del consenso en el diálogo social en el año 2010, que ha sido hace poco, en 2020, sustituida por el ingreso mínimo vital, pero que fue una renta garantizada de ciudadanía que marcó el que esa parte de la población más vulnerable tuviese cubiertas sus necesidades básicas. Una renta garantizada de ciudadanía que es muy importante por su carácter subjetivo, no estaba sujeta a presupuestos, sino que toda la gente que la solicitaba y que reunía una serie de requisitos podía percibirla. También su periodicidad mensual era una prestación que mientras tú tuvieses, las personas tuviesen los requisitos para que fuese concedida, los seguían recibiendo, y que no se extinguía, ¿no?, mientras las causas de necesidad permanecían, y sobre todo que la recibió un volumen de personas muy importante, y que a cambio los beneficiarios, para recibirla, también se comprometían a realizar un itinerario personalizado para esa inserción laboral. Luego ha sido sustituida por el ingreso mínimo vital, pero bueno, todavía hay gente en Castilla y León que sigue percibiendo la renta garantizada de ciudadanía. Cada vez son menos personas, pero gracias a ella también esas necesidades en Castilla y León están cubiertas. Con ellos pues aprendimos varias cosas, que, como he apuntado antes, que la burocracia hay que simplificarla al máximo, que hay que explicar a la población a la que se dirige estas medidas, ¿no?, y todo lo que tienen a su disposición. Hay que hacer eco de ello y publicidad, y la gente lo tiene que conocer, porque si no lo conoces no lo puedes solicitar. Por eso tan importante el trabajo directo, el trabajo de calle y el estar en contacto, no esperar a que la gente venga a los despachos, sino ser más proactivos, y siempre defendemos desde Comisiones Obreras el papel de esas personas que tienen que existir y que tienen que estar. Es una demanda además de los y las trabajadoras sociales, creo que es muy importante reseñarlo. Y bueno, y sobre todo pues hacer más fácil el acceso a los medios tecnológicos y al manejo de la documentación. Por eso creemos que es tan importante que haya esta atención directa. Después, por otro lado, está todo lo que llamamos la red, que son medidas que también pues, son para favorecer las condiciones de estas personas, que también han sido consensuadas dentro del diálogo social, como pueden ser las ayudas de emergencia, ¿no?, pues para alimentos o para un momento dado una necesidad concreta que puede tener una persona o una familia, ayudas de emergencia para cubrir necesidades en cuanto a la energía, ayudas frente a desahucios, ayudas de emergencia para hacer frente a gastos de vivienda, ayudas de integración por el empleo, muy importante, como ya he apuntado en la primera intervención, y todo aquello que tiene que ver con la información, orientación y valoración. Hay muchísimos programas, no me puedo detener en todos ellos. Hay un programa que, aludiendo a lo que ha dicho Luis, lleva pues 20 años en Comisiones Obreras, que es el programa CITE, que es un programa de orientación y formación a la población emigrante, que ahora en estos momentos pues le hemos perdido, porque bueno, desde la Consejería de Empleo se ha considerado que no es importante tener este servicio para la orientación a estas personas, y bueno, pues creo que es el momento de que desde todos los frentes estemos unidos
porque se ha perdido eso. Desde el sindicato estamos luchando, ¿no?, por recuperarlo, no solamente intentando recuperar el programa desde otros ámbitos, sino tenemos exactamente judicializado varios aspectos, porque se está haciendo una campaña muy grande hacia esta población, pero también hacia otros colectivos, sin ir más lejos, hacia los propios sindicatos, que estamos sufriendo una campaña de desprestigio brutal. Y bueno, pues creo que es importante que estemos todos coordinados. Nuestro papel, ya os digo, es un papel directo en esa negociación. No sé si las condiciones o las cosas hasta ahora conseguidas, los acuerdos que se han negociado, podían ser mejores o peores sin estar, pero bueno, yo como representante ahora mismo del diálogo social en estas cuestiones, pues os garantizo que ponemos todos nuestros medios a nuestro alcance y no dejamos de estar ahí, ¿no?, para lograr que la sociedad sea más justa y que esta población más vulnerable pues cada vez les lleguen más ayudas y bueno, pues hacemos todo lo que está en nuestras manos. Y bueno, aquí voy a parar. Pues gracias, Yolanda. Como bien has dicho, esperemos que algún día vuelva la sensatez, como diría la serie, a esta nuestra comunidad, y el diálogo social vuelva a ser el potencial que era y se refuerce, y en un futuro se pueda ampliar. Bien, bueno, como vamos con un retraso moderado de 15 minutos, que es lo justo que pasa siempre, ¿no, Patricia? Podemos tener unos 10 minutillos, si queréis, más o menos, si queréis tener algún diálogo. Y hay 3 preguntas, veo por ahora, ¿verdad? Una, Paula, creo que te llamas Paula. Gracias. Bueno, para Soledad Martín, yo soy la persona que luego va a hablar sobre inteligencia artificial, por si te queda, si tenemos ahí un debate. Yo, bueno, muchísimas gracias a las 3, la verdad es que es súper enriquecedor participar en debates como este. Solamente para enriquecerlo todavía más, quería hacer 2 comentarios muy breves. El primero a Luis Rodríguez, que bueno, efectivamente las Naciones Unidas dice que la raza no existe porque efectivamente las razas no existen como entidad biológica. Ahora bien, una cosa es el lenguaje que utilizan las instituciones, estas grandes instituciones como Naciones Unidas, y otra cosa es el lenguaje que manejamos en la calle y los movimientos sociales. Bueno, yo pertenezco al movimiento antirracista de Madrid, llevo muchísimos años militando allí, muchísimos años militando en SOS Racismo Madrid, y nosotros sí reivindicamos el término de raza, porque pese a que no existe como entidad biológica, sí existe como categoría social que ordena y jerarquiza a la sociedad. Por lo tanto, está muy visible, pese a que no tiene un origen biológico. Y esto demuestra, ¿no?, cuán está alejado a veces el discurso de las instituciones con el discurso de la calle. Súper buena idea lo de hacer una encuesta sobre racismo dirigida a personas potenciales que pueden sufrir el racismo, porque no va a ser el mismo resultado que le pregunten a una persona racializada que se lo preguntan a una persona blanca que no sufre el racismo, que probablemente va a decir que es poco o es nulo. Y el otro comentario que quería hacer era lo que dijo Soledad Martín sobre el ejemplo del médico cubano. Efectivamente, muchas personas que están en situación de pobreza o que son de clases obreras, a lo mejor no se quieren atender con ese médico cubano, y esa es la expresión del racismo individual, ¿no? Porque sabemos que el racismo tiene 3 dimensiones: individual, social e institucional. Pero también probablemente ese médico cubano se vio afectado por la dimensión institucional del racismo, porque probablemente le costó muchísimo llegar a ese puesto de trabajo, como nos cuesta a todas las personas racializadas que vivimos en Europa acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que las personas autóctonas. Eso solamente como para introducir estos matices que creo que pueden enriquecer el debate. Gracias. Luis, ¿quieres contestar? Sí, yo brevísimamente. Hombre, yo conozco esto porque me llega una denuncia. Es decir, no estaba profundizando. Lo que quería era poner de manifiesto un hecho, y es que la igualdad tiene muchísimos niveles. No es solo un estereotipo de blanco, guapo, español sino que dentro de los mismos grupos hay fricciones muy serias, y lo sabéis.
no es algo que yo te esté contando ahora, la novedad. Vale, gracias. Luis o Yolanda, ¿queréis comentar? Sí, no, yo vamos. A la primera parte de tu intervención estoy totalmente de acuerdo y de hecho desde el activismo se reivindica el término y soy consciente, bueno, de hecho hay todo un estudio sobre el racismo que tiene como raíz pues el concepto de raza, así que 100% de acuerdo. Sobre lo de preguntar a inmigrantes, claro, en España hasta 2017 se hacía una encuesta de actitudes hacia la inmigración con una muestra representativa de la sociedad española, es decir, no iba específicamente dirigida al colectivo de inmigrantes, pero la Agencia Europea de Derechos Humanos, la FRA, sí que hace una encuesta cada 3-4 años, pues una encuesta muy grande en toda la Unión Europea, sobre percepción de la discriminación. Pero bueno, tiene los problemas que he señalado antes, de que en el fondo es una autoevaluación que una hace sobre sí misma para contestarle al encuestador si cree que ha sido o no discriminado. Y bueno, pues lo que se sospecha es que igual que se denuncia poco, pues también se es poco consciente por los motivos que se han comentado antes, uno, de cuándo es o no discriminado. Entonces, pues a lo mejor ahí podríamos seguir debatiendo sobre si habría que cambiar la metodología, preguntar de otra manera. Bueno, pues sería interesante pensarlo colectivamente, pero por desgracia no son muchas las encuestas que vayan a preguntar directamente al colectivo. Teníamos otra pregunta. Perdona, Yolanda, no sé si querías haber comentado algo. No. No. Ahora. Se me oye ahora. Correcto. Bueno, lo primero también agradecer a todos los ponentes, de verdad que me habéis parecido fantásticos. Yo sí que tenía alguna pregunta para Yolanda de comisiones. Nosotros venimos aquí representando a varias entidades locales desde los servicios sociales. Nosotros tenemos una gran experiencia en Medina del Campo, en concreto con la Mesa del Diálogo Social. Se ha llegado a grandes acuerdos y a grandes avances. Entonces, aplaudir mucho la Mesa del Diálogo Social, ojalá no se pierda. También tenemos una gran experiencia con el CITE, espero también que se pueda recuperar porque nos coordinamos fenomenal. Hay un par de cosas que quería comentar. Por un lado me ha llamado la atención una aportación que a lo mejor yo no he entendido bien. Hablaba sobre las dificultades en la puerta de entrada a los servicios sociales. No sé exactamente cuál es la dificultad, me gustaría que la explicara si es posible un poco más, eso como primera pregunta. Y luego también me gustaría saber qué valoración hacéis del ingreso mínimo vital, del impacto, en cuanto a que nosotros hacemos una valoración negativa respecto a la pérdida de usuarios con los que veníamos trabajando en servicios sociales y con los que se estaba consiguiendo objetivos. Muy bien, has dicho que la renta de ciudadanía tiene una contraprestación, se hace un estudio centrado en la persona para ver un poquito cuál es su proyecto de vida y para trabajar en la vía de superar sus dificultades. Nosotros hemos visto que la población en servicios sociales en todos los equipos de inclusión social ha desaparecido prácticamente, se ha quedado muy reducida. Entonces creemos que el ingreso mínimo vital ha supuesto reducir la exclusión a un tema meramente económico, de ausencia de medios para cubrir las necesidades básicas. Es muy importante, pero hay otros aspectos que dependen también de la persona, de cada familia. Me gustaría saber qué valoración hacéis en ese sentido y si veis alguna manera de reconducir eso, ¿no? Y de que se pueda seguir trabajando y que esta población se pueda seguir beneficiando de los muchos servicios que tenemos que yo creo que son adecuados a esa situación. Sí, bueno. Primero agradecerte, ¿no?, tus palabras del principio, y conozco la Mesa de Diálogo Social de Medina del Campo, que además fue un ayuntamiento que quiso, ¿no?, recuperar, porque también se eliminó la contratación de agentes de igualdad en entidades locales de más de 20.000 habitantes, y el Ayuntamiento de Medina fue uno de los ayuntamientos que quiso recuperar esa subvención, por lo cual pues me parece digno de elogio, porque me parece que es muy importante que los ayuntamientos cuenten con esta figura. Por empezar por el final, por lo que has acabado, pues no puedo estar más de acuerdo con tu apreciación acerca del ingreso mínimo vital. Es verdad, tienes razón, desde Comisiones Obreras hubo un momento en el que nos reunimos, ¿no?, en esa mesa del diálogo social, pues para tratar de establecer modificaciones, ¿no?, porque había, claro, un problema de incompatibilidad. Había, para poder acceder
a la renta garantizada de ciudadanía en caso de que no pudieses acceder al ingreso mínimo vital, solamente podías acceder en caso de denegación, y había muchas personas que no tenían esta denegación y que estaban en un limbo que no podían, entonces, y así sigue exactamente. Entonces, bueno, hemos tenido que reanudar la mesa. Siempre pedimos a la Administración que todo el dinero que nos están gastando, que se están ahorrando, ¿no? Porque esta renta ha sido sustituida por un dinero que viene desde el Estado, pues que lo reviertan en dar cabida a las personas que se están quedando fuera del ingreso mínimo vital. Lo que pasa que, bueno, muchas veces los pasos que se quieren dar pues no son tan rápidos como quisiéramos, y de hecho hemos tenido muchas dificultades con la entrada de esa parte del gobierno de la ultraderecha en el gobierno. Hemos estado mucho tiempo sin reunirnos y parece ser que ahora vamos a comenzar a activar las negociaciones, y de verdad que sé lo que me planteáis y estamos en la misma línea. De todas formas, tengo aquí entre el público a mi compañera Elsa. Elsa es la persona que lleva, que la conoceréis seguro porque lleva muchísimos años, y a lo mejor ella quiere hacer alguna apreciación porque es la que lo ha negociado desde el principio. Yo soy más nueva en la secretaría y bueno, pues... Una mínima cosina por complementar lo que Yolanda dice, ya que me da paso. Gracias. Una mínima apreciación, ya que Yolanda me da paso, pero bueno, en realidad lo que nos ha pasado con el ingreso mínimo vital también ha sido que los sindicatos no hemos podido negociar a nivel estatal eso, ¿vale? Nos han dejado fuera y las apreciaciones, las aportaciones que hemos hecho, pues no se han considerado, más que en aquella parte que se ha querido. Una de las consideraciones que incluíamos es precisamente de lo que tú te estás quejando, la falta de una contraparte que lleve mediante programas diferentes a la inserción, a la integración y a la inclusión social y laboral. Esa parte, que también era parte de los programas que se hacían desde distintas organizaciones, se está haciendo de manera puntual con programas pilotos en distintas comunidades, con acuerdos con algunos ayuntamientos, pero no se ha extendido de manera generalizada ni tampoco se ha publicado una evaluación de qué resultados está dando cuando sí hay una contrapartida. Cuando eso se publique, quisiéramos pensar que se retomará esa parte, porque como tú estabas señalando, el cubrir con dinero única y exclusivamente unas carencias, pues te deja en un nivel muy básico. Por otra parte, también el hecho de que la renta garantizada de ciudadanía se implantara dentro de los acuerdos del diálogo social, como explicó Yolanda, tenemos, digamos, varias mesas abiertas que llamamos, dentro de un grupo que llamamos cohesión social. Eso quiere decir que hay una coordinación de las áreas que señalaba, vivienda, educación, servicios sociales, todo un compendio. Entonces, claro, una persona que entra en los servicios sociales, y ahora digo cuáles las dificultades a las que nos referíamos, que entra en servicios sociales, pone en conocimiento una serie de dificultades que se cubren desde distintas áreas. Es lo que hemos venido tratando de conseguir a través de distintos programas con distintas consejerías. Hemos topado, como está señalando Yolanda, con Vox, se dice cómo es y ya está, con Vox en la Consejería de Empleo y en la Consejería de Coordinación del Diálogo Social. Con esto te digo todo. En cuanto a la primera pregunta, las dificultades que vemos, y por cierto señalo cada vez menos, porque cada vez es menos la gente que se acerca a los sindicatos. Esa campaña de desprestigio que habló Yolanda está haciendo que la gente nos vea como algo, como lo digo así de manera, bueno, pues coloquial, al final todos nos conocemos, como comegambas y burócratas, pues está haciendo que parte de las personas que antes sí se dirigían con confianza a un sindicato para recibir una orientación, para recibir una información, una derivación hacia los servicios sociales, cada vez es menor. Entonces, lo que sí veíamos es el desconocimiento. En muchísimas ocasiones no saben dónde tienen que dirigirse, no conocen, no manejan la documentación. No, tú le dices a alguien aquí que tiene que ir a por una carta de empadronamiento y sabe perfectamente, pero hay un sector de población que no. Hay otro problema que es, lo hablaba Soledad y creo que también lo señaló Luis, el sentimiento. El miedo, la vergüenza, el sentirse inferiores cuando van a pedir
una necesidad, a cubrir una necesidad básica. Entonces, el hacer un trabajo educativo para reforzar esa igualdad, es que parece que volvemos, lo ha dicho Yolanda, pero es que estoy de acuerdo 100%, volvemos a los años 70, al refuerzo educativo, a la consideración de los iguales, pero se está perdiendo. Hoy te acercas a un patio del colegio y es muy fácil esos mensajes de odio oírlos fácilmente, muy fácilmente, pero en las redes, por supuestísimo, en cualquier sitio se oye, cosa que antes no. Es necesario reforzar esa base para que cualquiera que nos sintamos o podamos sentir en un momento dado, que es que puede ser pasado mañana, tras una pérdida de empleo y haber perdido la protección social del desempleo o derechos sociales. Si perdemos derechos, que es hacia donde nos quieren llevar esta parte de la ultraderecha, nos vemos cualquiera en un momento dado en esta. Y si no sabes cómo manejarte, si no te sientes arropada, acompañada y orientada, estás en un... Bueno, me estoy extendiendo demasiado, perdón. La dificultad principal es esa, el desconocimiento y ese sentimiento de inferioridad y miedo que hay que atajar de alguna otra forma. Gracias, Elsa. A mí en el guión me habían puesto siempre dejar espacio para fomentar la interacción entre ponentes y público. Creo que este es el ejemplo más palpable, que estoy cumpliendo el guión que me han mandado. Pasamos a la última pregunta porque ahora ya sí que nos vamos de tiempo y si no Patricia me mata. Sí, buenos días, espero ser breve. Gracias por organizar estas jornadas. La primera mesa está muy bien. Yo soy ex trabajadora del CITE, Centro de Información a Trabajador y Trabajadora Extranjera en Comisiones Obreras de Castilla y León. Ha perdido la financiación porque hay una discriminación institucional, obvio, que es ideológico, y el servicio que dábamos era precisamente combatir, prevenir las conductas no solamente discriminatorias en el ámbito laboral que existe en esa cadena más baja del eslabón, que es las personas migrantes sin papeles, imaginaros dónde están, sino además intentar ver las actitudes que hay xenófobas y las actuaciones penales y intentar canalizarlas, ¿no? Es muy difícil movilizar a la víctima porque precisamente lo que decía Luis, no se autoven como tal. Por eso la pregunta desde esa experiencia a la fiscal es la actuación de la Fiscalía también puede ser de oficio para aumentar esas denuncias, porque los técnicos de las entidades del tercer sector sabemos que la denuncia tiene que ser de manera individual. Podemos dar información y puede haber unas pesquisas, no sé si se dice, para que la Policía Nacional sí, ¿no? Pero la Fiscalía yo no sé si tiene esa abertura. Eso es una pregunta por un lado. Y por otra quería preguntarle o sea, nosotros percibimos como sociedad en los medios de comunicación todas las agresiones y por redes sociales y nos genera miedo. O sea, 6 chavales grabando cómo dan una paliza a X persona por X condición. Pero luego no se visibiliza, porque no sé si se da. Luego, ¿qué pasa con esas personas, ¿no? O sea, no sé si la Fiscalía, es que no sé el ente, o sea, la Fiscalía de Estado sí, sé que es un ente tal. Sí, luego lo que sucede con los agresores tiene esa repercusión en los medios. A lo mejor sí se hace, pero no, los medios ya no quieren ver qué es lo que se incauta. Y nada, pues simplemente comentar que efectivamente ahora estoy trabajando en la EAPN España y estamos haciendo, como ha salido este tema, un estudio para detectar por qué esas personas que tienen derecho al ingreso mínimo vital no acceden. Esa brecha de acceso la estamos estudiando y que tiene que ver además con el acceso de personas en exclusión social a los servicios a los que tienen derecho, ¿no? Esas conclusiones pues las podremos tener en los próximos meses y ya os los podrán pasar, pero básicamente también hablamos de lo que decía la compañera de Comisiones Obreras, ¿no? Acompañar. Y una de las cosas principales del estudio es acompañar para esas barreras que hay, ¿no? No solamente digitales, de idiomas y demás. Entonces, el cuarto pilar, que es el de los servicios sociales, la ciudadanía no sabe que tienes derecho a una prestación de ayuda de emergencia social, ganada en diálogo social o mejorada. No lo sabe. Sabe que tiene que ir al médico y ¿cómo me va a decir el funcionario que usted no tiene derecho a la pensión? Obvio. Yo tengo metido en la cabeza que tengo derecho a la pensión y tengo derecho a que usted me derive al especialista. Pero si yo a veces voy a una trabajadora social o a una persona que trabaja en las entidades y me dice, no, es que no existe ninguna ayuda, o las ayudas de emergencia social, ¿eso qué es? Oye, pues yo no tengo desconocimiento de la ayuda. Eso es un problema también, ¿no? Y no generalizo para nada. Pero bueno, sí lo dejo encima de la mesa, que a lo mejor no tiene nada que ver. Gracias. Sí, tiene que ver. ¿Su nombre, por favor? Yo me llamo Sara. Sara.
vamos a ver, rapidísimamente, cualquier persona puede ponerse en contacto con la Fiscalía con su nombre y apellidos, incluso de forma anónima, aunque en ese caso tenemos más dificultades para, en función de lo que se cuenta, hacer una investigación. Hay personas que además tienen la obligación por su función, oficio o cargo, ¿de acuerdo? Nosotros las tramitamos todas. Otra cosa es que demos publicidad al resultado. Cuidado. En tercer lugar, porque nosotros tenemos obligación de reserva. A mí este tema siempre me ha sorprendido, por eso tenía interés en venir esta mañana, que solo ha habido una organización que se ha puesto en contacto con la Fiscalía para tener una entrevista, el Secretariado Gitano. Hay un montón de organizaciones que nunca se les ha ocurrido pasar por Fiscalía a ver si podíamos tener cauces de comunicación o cómo veíamos nosotros que nos podían contar las cosas. No lo han hecho. Y la Fiscalía siempre ha estado aquí, se lo aseguro. Por eso les digo, es que no nos llegan. Y yo recibo todos los miércoles, de verdad se lo digo. Ayer no, pero por otras razones. Bueno, entonces a mí sí es un tema que me preocupa mucho. Ahora vamos a entrar en un capítulo completamente diferente. Vamos a ver, la inmediatez de es que eso ya es una cuestión que no tiene nada que ver con... La inmediatez de los medios de comunicación y lo que a ellos les interesa, a veces no tiene mucho que ver con el ritmo en el que trabaja una investigación policial o una investigación judicial. Que al final las cosas... Hay veces que puedes identificar a los autores, pero hay veces que no. Porque son investigaciones objetivamente muy complicadas. Ahora mismo hay dispositivos que son absolutamente herméticos. Hay redes sociales que no colaboran. Entonces la identificación muchas veces de esos hechos es muy complicada. Seguro que lo que nos van a contar ahora, que me va a disculpar, no voy a poder quedarme, sobre inteligencia artificial, que nos va a dejar acongojados, nos ayuda al respecto, pero hoy por hoy las dificultades de investigación son importantes. Cuando se les identifica, claro que salen, no cuando son menores. Si son menores de edad, no puede salir y los medios no pueden publicarlo. Podrán publicar la resolución que se dicte al final, pero no el hecho, pero no la identidad. Y sí, cuando el procedimiento llega a su fin, claro, y ustedes saben que hubo la condena por el tema del cajero, porque se ha contado, y saben que hay un asunto en Almendralejo y que ya veremos a ver lo que pasa, que hay otro en Cantabria con relación a difusión de vídeos. Eso lo estamos viendo todos los días y lo investigamos todos los días y se sacan asuntos, pero no necesariamente al mismo tiempo que le interesa al periodista o que a usted le interesa saber ese resultado. Entonces no, claro, yo la verdad que casi por obligación profesional me leo el periódico, aunque sea en diagonal, todos los días, pero no creo que todo el mundo lo haga, por falta de tiempo y de ganas, además, ¿no? Es decir, y el hecho de que usted pregunte sobre ello, ¿sabe lo que significa? Que continuamente está oyendo noticias de ese tipo. Por tanto, no están tan ocultas, ni están tan... Lo único, yo le sigo insistiendo, la Fiscalía está ahí, de momento estoy yo. Y en todo caso, si no habrá otro fiscal, porque somos muy entregados todos. Así que, por favor, pónganse en contacto con nosotros para abrir vías de comunicación que faciliten esa accesibilidad. Muchas gracias. Sí, Luis. 10 segundos. Sí, sí, por favor. Sí, no, que me están mirando. Sí, perdón, Patricia. No, me gustaría señalar que entre las entidades sociales yo conozco muy pocas que se personen de oficio en este tipo de causas. Una de ellas es el Movimiento contra la Intolerancia, el famosísimo Esteban Ibarra. Y Esteban Ibarra, que se ha personado en muchas causas también contra los grupos de extrema derecha, etcétera, pues lo primero que le dice a la gente que va conociendo y tal es que, bueno, que él ha recibido amenazas y lo ha pasado muy mal por hacer este tipo de cosas. Por tanto, lo que quiero decir es, a veces ni las propias entidades sociales se atreven a dar ese paso por miedo a represalias. Es decir, que la cosa es bastante compleja y requiere
una buena dosis de valentía, digo, atendiendo al llamamiento que hacía la fiscal de que, bueno, pues igual hay que empezar a dar estos pasos, que son muy valientes. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta mesa y agradecer muchísimo a Yolanda, a Luis y a Soledad vuestra experiencia y lo que vosotros nos habéis trasladado. Y finalmente yo solo quería terminar con una cita de William Shakespeare que dice: no basta levantar al débil, hay que sostenerlo después.